Encuentro de hoy, Sembrando Valores, y Agustín nos propone un tema. ¿Cuál es, Agustín? Sí, yo estaba mirando y yo creo que más de uno y la gran mayoría ya habrá escuchado, porque no es una persona como nosotros que lo dijo, sino nada menos que el Papa Francisco. Sí. Lo dijo en una oportunidad, y él, todas sus palabras, él orece y para India. Ni como muchos otros que lanzan palabras muchas veces porque suena bien, porque es impactante. Las palabras, los dichos lanzados por el Papa, siempre el objetivo y encierra y la finalidad es sobre todo enseñar, sí, una evangelización, sí. Y en esta frase también hay una enseñanza, una evangelización fuertemente, vamos a decir, enraizado en las escrituras. ¿Mira? Y dice así él: nunca he visto, y pareciera incluso hasta folclórico y risible, ¿verdad? Imaginar esto, por ejemplo, ¿verdad? Nunca he visto, dice, un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Mapi con la cortejo fúnebre, la ataúd, pues ojalá tenga camionada de su mudanza, de todas sus cosas, de toda su riqueza, de todas sus cuentas bancarias, y de toda su familia. Nada. Así como vinimos, y descalzo y desnudo, así nos vamos, ¿verdad?, nuevamente a la fosa funeraria. Puede que no sea demasiado agradable hablar de estos temas, pero es prudente, y sería demasiado imprudente dejar de lado este tema, porque más que si somos cristianos tenemos que estar preparados. Peañan de yaras e iñan de todo el tiempo. Y este es simplemente un toque de atención que nuestro Santo Padre, el Papa, nos da. Por eso es, considero yo, una evangelización. Sí, totalmente. Es un toque de atención, un llamado de atención, porque el mundo que vivimos hoy en día, vivimos como si nosotros seamos los únicos dueños del universo, y como si fuéramos los únicos dueños de nuestra propia vida, y que podemos hacer lo que queremos sin pedir ni rendir cuenta a nadie. Así vivimos hoy. Y ahora que decir eso, el domingo pasado una persona ahí en el grupo, ¿verdad?, de padres y padrinos, dijo así con toda honestidad, él, ¿verdad? Al menos eso creo. ¿Y quién nos garantiza que ya tengo llamanos ahora ya opama? Y lo dice con tanta convicción de que bueno, y así será para él, ¿verdad? Pero nosotros es difícil explicar, Agustín. No tenemos una buena catequesis, pero nosotros no somos solamente carne como el perro, como el gato. Nosotros tenemos algo diferente. Alma y vida. Y eso es ese soplo de Dios, no es así, un espíritu tenemos. Y ojalá, mira, cuántas personas quisieran que, bueno, opa, bebé, ¿verdad? Porque entonces no tendría freno ni barreras ni a la vida. Mérito, nada en su vida. Sí. No tendría. No, y no tendría freno ni barrera para hacer lo que quiera. Así mismo es. Sí, señor. Y para hacer lo que quiera, no solamente haciendo el bien, sino sobre todo el mal. Sí. O sea, no va a tener ninguna consecuencia. Eso nomás me lleva a pensar que quien crea así no piensa luego en chiquitito. Dios no puede hacer algo tan absurdo como ese tipo de cosas, ¿verdad? No. Indudablemente que sí, ¿verdad? Que la creación, la mayor creación, yo digo, ¿verdad?, de Dios es justamente el ser humano. La persona, o sea, el ser humano, el hombre. Y esto en sus dos presentaciones, vamos a decir, de varón y mujer, macho y hembra para los animales. Upea y pone la de original porque tengo apella etama ahí, hombre y mujer, hombre u hombra. ¿Qué no pe? Upean de hereo se llama yumaveme. O sea que le van a exigir que digan ellos y ellas, niños y niñas,
la lengua española ya dice, los niños cuando... No, es una cuestión de machismo. No, Es una cuestión de lengua. De esto simplemente de la lengua se tomaron simplemente estos irresponsables, fanáticos, sobre todo las mujeres fanáticas, que se las llaman, ¿cómo es? Feminismo radical. A ultranza radical, en donde cree que la naturaleza toda es fémea, y no es así. Dios lo hizo, ¿verdad? Polarizado en dos puntos fundamentales, que en el cual radica justamente la prosecución de su obra creadora, que es el varón y la mujer. Así de simple. A quien le llamamos nosotros, en fin, no voy a decir, porque es grosero realmente, y las mujeres que viven juntas haciendo todo, gozando, vamos a decir, de todos los placeres, entre comillas, de carácter sexual. ¿Por qué no traen hijos al mundo? Y sí, porque es la extinción de la humanidad. Sí. Pero hay gente inteligente que defiende esta postura. Defiende justamente esta postura porque son, vamos a decir, superficiales. No penetra, vamos a decir, en su exacta dimensión la realidad o el mensaje, el contenido, por ejemplo, de la obra divina o del ser varón y ser mujer. No entiende por ahí. El ser hombre y el ser mujer no significa solamente una apariencia externa. No es solamente su ropaje externo. No es solamente su distinción, vamos a decir, sus características físicas solamente y biológicas. Es parte, pero no es todo. Hay mucho más que nosotros, ni la ciencia más avanzada hoy en día, la genética, o sea, la genética, sí, la genética, que es la ciencia profunda del estudio, vamos a decir, del ser humano, era de cómo viene y cómo se lo puede hacer. La genética busca la forma justamente de hacer que el hombre cada vez pueda ser más sanos, sea menos enfermo. Pero infelizmente hoy en día los hombres mal usan sus conocimientos. En la genética se busca muchas veces transformar, desviar, violar la naturaleza del ser humano. ¿Pese con? Sí, desgraciadamente. Sí, ¿no? Y la ciencia se jacta de eso, sí, de querer modificar lo que Dios hizo. No, ne modificamos, hay jamás, ni ne anduveo. Imposible, porque el científico, por avanzado y estudioso que fuese, jamás podrá ponerse a la altura de la inteligencia divina. Es absoluto, ¿verdad? Entonces, en esta reflexión previa, y vamos a ir desgranando un poquitito este librito que habla justamente de que nunca he visto en la palabra, la expresión del Santo Padre, el Papa Francisco, nunca he visto un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Y muchos, ¿por qué hoy consideré yo oportuna esta reflexión sobre este pensamiento, esta palabra del Papa? Porque hoy en día la sociedad toda, hay una orquestación, por decirlo así, en todos los niveles, en todas las instituciones, y al hombre se lo ve y se lo califica simplemente por lo que tiene. ¿Sí? Y si tanto te esforzaste para tener y no para ser, ¿para qué tanto si al último tenés una fecha de vencimiento, por decirlo así, en donde nada de aquello que has conquistado, entre comillas, ¿verdad?, por tu esfuerzo, no solo las veces por tu esfuerzo, sino también con la ayuda divina, porque si no tenés salud, por ejemplo, no podés tener una serie de bienes materiales. Y entonces, ¿por qué tanta dedicación, tanto esfuerzo y tantos males se hace hoy en día? Se le roba la oportunidad a los otros para acumular riquezas. Entonces picó, y a eso viene justamente esta palabra, esta expresión del Papa, y es toda una enseñanza. Y dice así: interesante reflexión del Papa Francisco acerca de no acumular riquezas en la tierra. Esto es del día 21 de junio, ¿verdad? Sí, junio, mes 6 del año 2013. Lanzó una encíclica, se le llama, ¿verdad?, todos los libros que ellos sí,
Y asumía recién el... Sí, exactamente, 2013. Recientemente él asumía, vamos a decir, el papado. Dice, sugiere pedir a Dios la gracia de un corazón que sepa amar y no se deje desviar por tesoros inútiles. Los tesoros que acumulamos nosotros, que consideramos tesoros y que los mezquinamos más incluso muchas veces que nuestra propia vida, porque muchas veces para obtener los tesoros, entre comillas, hasta ponemos en peligro, en riesgo nuestra propia vida y la de nuestra familia. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? O matamos. Sí, se los mata, se los calumnia, se los hiere, en fin. Hay tesoros riesgosos que seducen, pero que debemos abandonar. Aquellos acumulados durante la vida y que la muerte destruye. Hay tesoros, dice, que acumulamos, pero que alguna vez tenemos que abandonar. No lo vamos a poder llevar, porque en este viaje del ser humano, en este viaje, podamos decir, en este mundo terrenal, además de eso, cuando llegamos al fin de este caminar, vamos a decir, por este mundo, después iniciamos un nuevo caminar, un sendero desconocido, pero que se nos irá iluminando según nuestra vida que hemos llevado, ¿verdad?, en vida humana. Agustín, perdóname que te interrumpa, pero necesito decir algo. Habría que pensar un poco más en esto, y habría que pensar no de una forma negativa, en que todos tenemos que morir. Porque esa es una realidad, pero no para desesperarnos, sino para estar preparados en esa hora terrible. O no terrible, dependerá. Sí. Porque ahí vamos a tener que ir a dos caminos. Uno que conduce a la perdición, porque son palabras de Ñandeyara, o a la gloria. Si eso no tenemos en cuenta, y no es para desesperarnos, entonces, ¿qué valor tiene nuestra vida? Y yo siempre recuerdo, ¿verdad?, al abordar este tema, ¿verdad?, siempre recuerdo un poquitito del rico Epulón y el pobre Lázaro. Esas son figuras bíblicas, son figuras que encierran una enseñanza muy grande de esto, de cuán vanos muchas veces es nuestro esfuerzo y nuestra mezquindad, nuestro egoísmo ante el prójimo, ante la necesidad de los otros, como el caso, por ejemplo, de Epulón, un multimillonario que se vestía con las sedas más caras de las ciudades vecinas. Pero Agustín, ahí fíjate eso que está diciendo ahora. Y Dios es justo, pero tan justo es que lo que es y lo que no es. Las palabras son duras. Y mandarle a que moje, ¿cómo era? Mandarle a que mándele, dice, a Moisés. ¿sí? O a Elías, que mojase, ¿verdad?, la punta de su dedo con una gota de agua y me moje la lengua a ellos. En el infierno. No, jamás ella ya. Tarde más. Lengo eres cogo y una oportunidad ya puedo miajes. Andere ya poi. Nere penay. Mondona otro de mensajero que te dice, vengo 5 hermanos. Anda y te tengo o uco abe o sufrir pecha. Y la misma cosa le dijo Dios. No. Cada uno hace lo suyo y son bastante inteligentes. Mientras lees, voy a buscar un poco la cita bíblica. Así mismo. Bueno. Dice acá, observa, dice, con un toque de ironía el Papa: nunca he visto un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Nunca. Pero sí, hay un tesoro que podemos llevar con nosotros, dice el Papa. ¿Y cuál sería ese tesoro? Hoy pico la tesoro. Hay cuase tengo se. Al menos tan bisacuaña en duda, al menos hoy cuase te hay. Hay cuase ahí. Es para la tesoro la icastura ya la jalaña manorire. Hamba es para la icastura. La icastura ya es imayande. Todo lo que hemos conquistado acá en este mundo y que hemos tenido, por poderosos que pudiésemos ser económica, política y socialmente,
no nos sirve de nada. De plata está. Tiene su límite. No, señor, lo mismo te ahí, ñamanoja, lo mismo te ya te infosabe. Y dice acá, ¿cuál es el tesoro que podemos llevar con nosotros después de morir? Un tesoro que nadie nos puede robar, Yaribe. Qué importante. ¿Cuánto no hemos pensado sobre esto? Que no es lo que has estado guardando para ti, sino lo que has dado a los demás. Ese dice que es el tesoro, ese es el ahorro que está haciendo en una segura y gran caja de ahorros. Estoy seguro que en una clase de economía vos te aplazas, pero al toque. Es indudablemente TRI. Sí, no, y por supuesto que este no es para unos alumnos de la clase de economía, porque en la economía es tan buena y la enseñanza será tan buena en la medida en que acumula materiales, riquezas materiales para vivir bien, entre comillas, como ser humano. Pero eso, infelizmente, muchas veces hace perder la otra dimensión del ser humano. No estamos diciendo que no está bien. No, está muy bien que tengamos. Está muy bien que nos esforcemos, pero que eso no nos obnubile, no nos escandile la visión, vamos a decir, de que nosotros somos algo y alguien. Sí, señor. Algo más que las cosas y somos alguien. Ese alguien es una dimensión justamente superior y que Dios nos dio. El ánima, esa es el alma. Aquel tesoro que hemos dado a los demás, dice, eso es lo que llevamos. Y eso va a ser nuestro mérito, entre comillas, pero es nuestro mérito de Jesucristo en nosotros. Sí, Señor. No es un mérito propio y determinante. Esto es indudablemente también es una gracia en que en un momento dado, ¿verdad? Ella pueda tapizar hoy cotear a eso ñemboyande ne portompe o vendecende pete producto. Sí, pues ipea hoy coyi bisereje. Y se envió ya prima ngore yo guayse. Hace corazón blando ella eso amañado la será pisar a pensarse más veí allá pongo eco servicio de vendedor. Ya vende o la ñan de producto. A la de conseguir. La pinta algunos yo de un ya hay tiringo. Ya bebé me catunda ya pero y hubiera ya. Es una motivación muy grande. Y entonces esas son experiencias que a todos nos ocurre en algún momento. Yo creo que Dios, y no sería Dios si no lo hiciera eso, ¿verdad? En ningún momento nos abandona. En ningún momento te deja solo para que decidas solamente tú. Los que no creen en Dios y los que sostienen de que el hombre es un animal racional y que vale por sí solo y no necesita de nadie más, entonces está en total contraposición a lo que estoy diciendo ahora, ¿verdad? Yo creo que Dios, esa ánima, ese soplo que nos dio en una oportunidad y que nos distingue y nos diferencia de los otros seres y que nadie, ningún científico puede darnos el soplo. Porque si realmente no existiera Dios y si no fuéramos un ser que encerramos la providencia divina, vamos a decir, el valor y la virtud de Dios, ¿por qué los científicos no reviven a un muerto? ¿Por qué? Al más platudo se los puede pagar. No puede. ¿O por qué no evita que se muera un enfermo? Exactamente. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno era uno justamente que recién queríamos recordar, y disculpe, amable audiencia, Alejandro Magno justamente también, igual que el Papa acá nos presenta esta figura, vamos a decir, didáctica. Alejandro Magno también en una oportunidad, antes de morir, ya lo habíamos dicho,
había pedido. Y él le dijo a sus soldados, sí, a su ejército, más altos generales, le dijo que cuando le lleven en su cajón, que vayan con las manos colgadas, sí, colgadas fuera del cajón. Sí. Y le general, y para que sepa que sepa que nadie, todo el mundo nos vamos con las manos vacías, así como vinimos. Y la otra figura, que los más encumbrados y prestigiosos médicos me lleve mi ataúd en sus hombros. Sí, los médicos, para que sepan que no tienen la potestad de definir sobre la muerte. No tienen poder. No tienen poder. Humillante habrá sido para algunos. Terrible, no, y por supuesto, solamente Alejandro entendió y es un mensaje, vamos a decir, yo no digo, Alejandro no sé si fue cristiano o no, yo creo que no. No había todavía cristianismo. No había cristianismo todavía, eso, pero te das cuenta cómo hay un influjo divino en su ser, en su naturaleza, porque él también fue creado por Dios. Claro. Él fue creado por Dios. Hay entonces podríamos decir, un imán que procede de Dios, por eso le vino a él estos pensamientos y estas figuras tan emblemáticas y que hoy en día nuestro Papa nos está transcribiendo de otra manera. Y después otra figura, ¿cuál era? Que todas las riquezas, oros, joyas que él había acumulado en su gran conquista del mundo entero, se vaya echando, dice, en todo el transcurso, hasta el cementerio, en el suelo, para demostrar que nada llevamos y que nada sirve de lo que acumulamos aquí en el mundo. Y aquí, Agustín, un pensamiento muy claro nomás de una persona que, sin ser religiosa precisamente, ve la realidad. Y lo que es y lo que no es, no sí. Hace falta, no se puede cambiar. Así de simple es. Bien. Y si eso hacemos, y pareciera nomás que nosotros seguimos fuertemente influenciados por esa creencia de los egipcios, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hacían los egipcios con sus muertos? ¿Verdad? Los embalsamaban, los preparaban a un mausoleo maravilloso, lleno de adornos y de ilustrados materiales de primer nivel, y los llevaba toda su riqueza. Por eso ahora justamente los buscadores de oro están violando, ¿verdad? Qué bueno lo que está diciendo. Están violando las sepulturas, los mausoleos de los grandes egipcios, los grandes faraones. En búsqueda de eso, en busca de la riqueza. Porque ellos creían, ¿verdad?, de que va a disfrutar de aquello. Pero eso que en el fondo, vamos a decir, lo que yo interpreto y debemos interpretar, que ellos también creían en una otra vida, compañero. Sí. Sí, por eso hace eso. Claro. No tenían la clarividencia de la forma en que nosotros los cristianos hemos recibido del mismo Jesucristo, que es una realidad que viviremos realmente después, pero no sabremos porque nadie nos viene a decirnos, Pepe Collavi. Tenemos indudablemente ilustraciones en las lecturas bíblicas, en los libros sagrados, de cómo realmente sería la vida allá. Primero lo dice que seríamos como ángeles. No estaríamos ya desposeídos de la materia que nos destruye, ¿verdad? Y pecadora. Ya no vamos a ser como tal. Y viendo a eso, simplemente una anécdota para ilustrar un poquitito y para que no lloremos. Y justamente dice que un matrimonio, en fin, murió el señor y se fue al cielo el señor, es corporal acá. Y después la señora también murió y se fue también al cielo y le dio a su marido. Corrió con su túnica volando, ¿verdad?, por el viento, por la velocidad que llevaba con su carrera, y se va como para abrazarle a su marido, ¿verdad? Y le dice, para, Graciela, ahí. Y dice, ¿te acordás del compromiso hasta que la muerte nos separe?
hasta que la muerte nos separa. Ya murieron ellos, entonces allá ya no hay más nada de eso. Ese mensaje tenemos que captar. En este chiste es ese el mensaje, que allá ya no existe estas vivencias pasionales, lo que sentimos, estas vivencias y este sentimiento carnal, material, no hay por idea amor. No hay dolor, no hay enfermedad, nada. No hay, solamente entonces, a mí me gustaría poder vivir realmente esto, sería una gran novedad. Hay una alegría o tristeza para siempre. Sí, ambas cosas, cuidado. Jaque Agustín, entonces, jaque Goyo, jaque Juan Manuel, y jaque Orendu Jaray, ñañangarecoque, ñanepueru jare. Bien, el Señor dice, nos ha hecho inquietos para encontrarlo, para crecer. Pero ni nuestro tesoro es un tesoro que no está cerca al Señor, que no es del Señor. Nuestro corazón se inquieta por las cosas que no van por esos tesoros. Se me resulta oscuro esto. Así que nunca, gente, ahí viene la recomendación, incluso nosotros andamos inquietos, sí. O sea que acá pareciera que andamos muy inquietos los hombres, más todavía en este último tiempo. Pero inquietos ¿para qué? Inquietos muchas veces para atesorar riquezas materiales y en desmedro de muchos prójimos. Incluso, como dijeras hace rato, hasta matamos. Sí. Le robamos el pan de la boca de los hijos del obrero a quien no le pagamos su sueldo, a quien no le damos trabajo, que no tienen trabajo y que ven incluso aquellos que trabajan horas y más de lo estipulado que puede soportar, ¿verdad?, un ser humano. Y esas son las formas de matar y de robar atesorar cosas inútiles. O cuando yo, siendo profesional de cualquier ramo, digo, la caruta muere. Exactamente. Bueno, para tener esto, dice, para obtener aquellos, al final nuestro corazón se cansa. Nunca está satisfecho. Se vuelve perezoso, se convierte en un corazón sin amor. Ahí está, esa es otra dimensión, vamos a decir, no sé si vale la comparación. El amor es una savia que nos motiva y que nos fortalece y que nos mueve hacia algo. Yo entiendo así el amor. Y es mucho más que eso en esta vida. El amor justamente es el puente posiblemente que nos va, en la medida del ejercicio, nos va a permitir trasponer el río o la gran fosa en Epulón, que nos divide de la buena vida a la mala vida, del sufrimiento del infierno al cielo. A pesar que muchos no creen eso, pero hoy basta leer un poquitito nomás las Sagradas Escrituras y ver esto. Dice, el cansancio del corazón, ¿por qué cosa tengo? ¿Qué cosa tengo? Un corazón cansado que solo quiere acomodarse. 3 o 4 cosas, una buena cuenta bancaria, esto, aquello. O un corazón inquieto que siempre busca aún más cosas, que no pudo tener las cosas del Señor. Esta inquietud del corazón hay que cuidarla siempre. Hay que y quepa está tras de qué realmente nuestro corazón está permanentemente inquieto y nuestra vida la desgastamos. A este punto, dice Cristo, también pone en tela de juicio el ojo, que es el símbolo de la intención del corazón y que se refleja en el cuerpo. Un corazón lleno de amor vuelve el cuerpo brillante, un corazón malo lo hace oscuro. El ojo, dicen, y así dicen que el ojo es la ventana del alma, nuestro ojo, a través del cual entra el bien y el mal, y a través del cual se engendra en nuestro interior. Yo creo esto es cierto. Del contraste luz-oscuridad explica el Papa.
depende nuestro juicio sobre las cosas, ¿sí? Depende de nuestro juicio, qué es lo que decimos, qué es lo que creemos, qué es lo que aceptamos o rechazamos. Eso es un juicio. Como también lo demuestra el hecho de que un corazón de piedra pegado a un tesoro de la tierra o a un tesoro egoísta que puede también convertir en un tesoro del odio, vienen las guerras, ¿sí? En cambio, que a través de la intercesión de San Luis Gonzaga le pedimos la gracia de un corazón nuevo, un corazón de carne. Y eso es lo que todos los días se pide. Señor, Sagrado Corazón de Jesús, reemplaza este corazón de piedra que tengo por un corazón de carne, que tenga sentimiento. Todos estos pedazos del corazón que están hechos de piedra, el Señor los hace humanos, con aquella inquietud, con aquella ansiedad buena de ir hacia adelante, buscándolo a Él, dejándose buscar por Él. Que el Señor nos cambie el corazón y así nos salvará. Nos protegerá, dice, de los tesoros que no nos ayuden en el encuentro con Él, en el servicio a los demás, y también nos dará la luz para ver y juzgar de acuerdo con el verdadero tesoro, su verdad. Que el Señor nos cambie el corazón para buscar el verdadero tesoro y así convertirnos en personas luminosas y no ser personas de las tinieblas. Así culmina la oración del Papa Francisco hemos iniciado. Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y a las riquezas. En San Mateo 6:24, y vea: ¿quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir una hora a su vida? Y nadie. Esto lo dice el 6, ¿verdad? 6:27 también San Mateo 26. Bueno, entonces esta reflexión que bien nos viene y es bastante actual, válido para todos los tiempos y para todos los hombres de todos los lugares y de todas las edades. Bueno, pasamos un chiquitito de las 11, pero uno dice: sacerdote que preside los banquetes religiosos de los sacrificios, y dice qué significa de Pulón. También. Es un sacerdote que, en su origen, ¿verdad?, que presidía los banquetes religiosos de los sacrificios. Ya, porque gran parte de eso se quedaban a los sacerdotes para su consumo y otras partes se repartía, vamos a decir, entre la comunidad. Bueno, el significado de Pulón, ¿verdad? Sí, eso. Exacto. Ya regresamos.